Bien, hemos visto las últimas partes. Creo que hemos terminado toda la parte que era necesaria. Em, bueno, os voy a pasar el documento después, pero bien. Una repasadita le daremos a esta parte, por favor, antes de entrar a resolver. Hemos visto las categorías programáticas, ¿no? Primero las acciones presupuestarias, luego las redes presupuestarias y ahora hemos visto la codificación de las categorías programáticas. 8 dígitos, por favor, entonces. Aquí podemos ver, aclararemos un poquito más. Ya hemos avanzado esto en la anterior clase. Esta codificación nos está mostrando, ¿no?, la forma. Ahí tenemos apertura programática, quiere decir el programa, el proyecto y la actividad, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, programas como el 00, proyecto 000 y actividad 000, ¿no? Entonces, son actividades, digo, son programas que pueden ser de funcionamiento o pueden ser programas de inversión. En el primer caso tenemos un programa de funcionamiento de la dirección de la entidad, ¿no?, que no tiene proyectos, ¿sí? Y que sus actividades tampoco las está definiendo, tiene 00. Entonces, esta es la actividad central. Actividad central. Un director, un gobernador, un alcalde. Entonces, tiene un programa 00 en el cual se va seguramente a presupuestar toda la parte de funcionamiento en cuanto a sueldos, en cuanto a material de escritorio y otras cosas más, ¿no? Y su actividad, la actividad de este programa es central. ¿Por qué es central? Porque esa autoridad, ese nivel ejecutivo comprende toda la entidad, administra toda la entidad. Es un programa terminal, un programa final, ¿no es cierto? Pero de funcionamiento. ¿Por qué de funcionamiento? Porque hemos visto de que son gastos que no son capitalizables, no aumentan la capacidad física del gobierno, sí, del Estado mismo, ¿no? Entonces, una actividad dice que tiene una actividad central, ¿no? Actividad central, que quiere decir que es el centro de toda la responsabilidad de la entidad. Estos programas 00, estos programas 00 tienen su codificación hasta 9. Puede ser 01, programa 01, 02, 03, 04 hasta 09, ¿ya? Donde, por ejemplo, una dirección administrativa va a tener una actividad específica, que no es común, específica, específica, ¿ya? Es decir, solamente para esa unidad, ese centro, ese departamento, ¿no? Entonces, el programa 01 puede ser, digamos, para la dirección administrativa.
El 02 para dirección financiera, etcétera, ¿no? Todas las unidades administrativas tendrán hasta un máximo de 0,9, ¿no? Ahí sigue habiendo 2 dígitos. No tienen proyectos y su actividad es netamente específica para la unidad administrativa, para la unidad financiera, para la unidad de personal, etcétera. ¿Ya? Entonces, la codificación de los programas será 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 hasta 0, 9 para los programas de funcionamiento. Los programas de inversión, una vez que termina el 0,9, comienzan del 0,10 al 98, hasta el 98. Porque el 99 ya viene con programas que no están aperturados, ¿no? Que vamos a ver enseguida. Entonces, estos programas se los identifica de esa manera, a partir del 10. El 10 puede ser saneamiento básico, el 11 puede ser educacional, etcétera, ¿no? Entonces, 10, 11, 12 hasta el 98, lo que nos está demostrando que los programas de inversión permiten hasta el 98 programas. Y es harto, o sea, solamente es ampliación, ¿no? Esos programas, esos programas tienen proyectos. Sus proyectos van a ser codificados hasta, en realidad, 4 dígitos que vamos a ver, que van a ser el 9.999 proyectos que pueden existir. Y no tienen actividades. Solamente va a ser el programa, el proyecto y luego la programación presupuestaria por objeto del gasto, por ejemplo, ¿no? Si es un programa 10, saneamiento básico, y en el saneamiento básico va a ser, eh, por decir, un proyecto de cambio de baterías de baño, etcétera, o conexión de agua potable, etcétera, tendrá un proyecto. Hola. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el proyecto y para ese proyecto se va a necesitar quizá el grupo 10.000, el grupo 20.000, 30.000, que ya sale de esta codificación, ya entra a la categoría del presupuesto. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo acá, la codificación descrita es utilizada básicamente para el funcionamiento del módulo presupuestario y permite la obtención del estado de ejecución presupuestaria de gastos por apertura programática, o sea, por programas, ¿no? Asimismo, o sea, por programas, proyectos y actividades. Asimismo, entrelaza la información presupuestaria y la que es generada por el sistema de programación de operaciones. Lógicamente, no hay una relación directa porque todo lo que está dentro del programa de operaciones tiene que tener un presupuesto y tiene que tener una red presupuestaria, tiene que tener acciones presupuestarias y, lógicamente, el dibujo, ¿no? De la apertura programática de esta manera que vamos a ver. Entonces, ¿eso queda claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entiende, licenciado. Ya, entonces generalmente en los programas se va a terminar con 2 ceros, ¿ya? Porque si alcanzamos que el proyecto puede ser proyecto 100, proyecto 200, 300, 400, etcétera, puede llegar a ser 9.999 y va a terminar con 2 ceros porque no tiene actividad, sino ya la programación de la ejecución del presupuesto. ¿Cuánto gastará en el grupo 10.000, en el 20.000, en el 30.000, etcétera? Bien, la apertura programática es el nombre específico determinado para una institución para identificar y o agrupar las acciones presupuestarias traducidas en categorías programáticas. Ahí están 2 conceptos, las acciones y las categorías. Entonces, las acciones habíamos dicho ¿qué son las acciones? ¿Recuerdan? No, no. Las acciones presupuestarias son
una relación insumo-producto. Es decir, necesitamos para ejecutar una categoría programática, programa, proyecto, necesitamos una relación de insumos. O sea, comprar insumos, utilizar, pagar, etcétera, ¿no? Todas son las transacciones. Insumo que dan como resultado un producto. Identifica la relación insumo-producto y además, perdón, además la unidad a cargo de ejecutar esa acción, ¿no? ¿Ya? Traducidas en categorías, traducidas en programa, en proyecto, en actividad. También diremos que es el nombre concreto de un programa, proyecto, actividad. Así, por ejemplo, dirección ejecutiva. ¿A qué programa pertenece? ¿Qué clase de programa será dirección ejecutiva? ¿Se escucha, jóvenes? ¿A qué programa pertenece la dirección ejecutiva? ¿De funcionamiento, licenciado? Sí, ¿por qué tardan tanto? Es un programa de funcionamiento. Como es la parte ejecutiva, es un programa 00. No tiene proyectos, ¿sí? ¿Y qué clase de actividad desarrolla la dirección ejecutiva? Central, licenciado. Actividad central, ¿no es cierto? El otro, mejoramiento de infraestructura urbana. ¿Qué programa será? ¿Qué tipo de programa? De inversión, licenciado. De inversión. Entonces, ¿qué actividad tendrá? Operación. ¿Mm? Va a tener solamente proyectos, ¿no? Proyectos. Sí, licenciado. Proyectos. Mejoramiento vías urbanas, igual. Construcción de caminos, mejora de caminos, etcétera, o de vías, de calles. Este es igual, un programa de inversión, pero no tiene actividades, sino proyectos. Y la programación del presupuesto estará identificando el grupo 10.000, 20.000, 30.000, etcétera, ¿no? Ahí dice mejoramiento vías rurales, fortalecimiento institucional, infraestructura de salud, etcétera. Son los programas que pueden haber, que los vamos a ver enseguida. Anualmente, con la finalidad de uniformar la nomenclatura de la programación de operaciones del sector público, el Ministerio de Economía emite directrices, o sea, va cada año cambiando, modificando la estructura programática. Aquí está el ejemplo que vimos, ¿no? Vemos el código, 8 dígitos para el Ejecutivo Nacional. Entonces, tendrá un programa 00, 000 en proyectos y 00 que podrá tener actividad central. Luego vendrá dentro del mismo gobierno municipal en la parte administrativa o en la parte de operaciones, programa 00, pero hay una actividad 1, Consejo Municipal. ¿Sí? Podrá haber un consejo municipal, el consejo municipal es una parte, es el congreso en realidad municipal, ¿no es cierto? Em, y podrán ver otras unidades, ¿no? Oficialías, mayor, de cultura, de finanzas, etcétera, que estarán dentro del programa 02, 03, 04, 05 hasta el 09. Esa sería la parte de funcionamiento. La parte ya de inversiones, por ejemplo, 10, como ha terminado en el 09 la parte administrativa, el proyecto de inversión es 10, ¿sí? 10 se identifica para promoción y fomento a la producción agropecuaria. Necesita proyectos, en sus proyectos van a venir después del 10, ¿no? Puede ser proyecto 100, proyecto 200, lo que ya se pueda, digamos, codificar,
¿no? Otro programa de inversión, 11, saneamiento básico. 12, construcción de mantenimiento de microriegos, etc. Hasta el 89, hasta el 88 en realidad, ¿no? Y de 36 a 89, otros programas específicos que pueden haber según las entidades y sus requerimientos, ¿ya? Y luego vienen las partidas no asignables a programas, 97, 98, 99, etc. ¿Ya? Esa es la forma de la codificación de los programas. Ahora vamos a entrar un poquito a ver más detalle de esto. Aplicación práctica de gobiernos departamentales. Estos nos van a llevar a aperturas de los programas, a transacciones presupuestarias, a modificaciones presupuestarias. Programa de inversión, saneamiento básico, 11. Ahí está, nosotros sabemos que el 11 es saneamiento básico del programa. Ya está codificado. ¿Sí? Pero ese 11 tiene un proyecto. 11, que decir, el programa 11, sí, tiene un proyecto 200, construcción del sistema de agua potable. Podemos evidenciar el primer dígito de 8, o el primer código de 8 dígitos, 11.000, que en aplicación de las directrices presupuestarias, los dos primeros dígitos establecidos en su codificación, indicando que el programa será relacionado con saneamiento básico, que a continuación determinaremos cómo se realiza la apropiación de apertura programática y su programación del presupuesto, siguiendo las siguientes etapas presupuestarias de arriba, ¿no? Uno, en la reunión del Distrito 2 del Gobierno Municipal, después de un arduo debate y priorizaciones de las necesidades, se determinó aprobar el presupuesto para la construcción de un sistema de agua potable en la comunidad del Paso. En consecuencia, solicitan inscribir en el programa operativo de la gestión, adjuntando en actas de las reuniones realizadas. Análisis. Al solicitar la inscripción del presupuesto de construcción del sistema de agua potable en la comunidad del Paso, de acuerdo a las directrices presupuestarias, se debe inscribir en el programa 11, saneamiento básico, como se muestra en el gráfico anterior. Por tanto, definimos el programa como una cuenta principal. Ahora corresponde definir si es una actividad o un proyecto. Para ello tenemos que diferenciar entre una actividad y un proyecto. Actividad es una descripción en calidad de título, compuesta por un código numérico de 8 dígitos, seguidos con una denominación específica. Dicho de otra manera, una actividad es un presupuesto programado sin excepción de partidas programáticas en el grupo 40.000 activos reales. Esa sería la actividad. ¿Sí? Esto, por favor, es una descripción en calidad de título, compuesta por un código de 8 dígitos seguidos con una denominación específica. Dicho de otra manera, una actividad es un presupuesto programado sin excepción de partidas programadas en el grupo 40.000 activos reales. ¿Sí? Proyecto. Es un código numérico compuesto por 8 dígitos y una descripción en nomenclatura de acción, objeto y ubicación. Denominación que se considera una inversión con retorno. En términos contables, se considera una inversión con retorno. En términos contables, se considera presupuesto que se designa para crear un bien capitalizable y activable. Para enunciar como ejemplo tenemos la construcción del puente vehicular San Juan, construcción telecentro, unidad educativa Cuevas, etc.
Continuando con el gráfico, podemos observar que el siguiente código denominado apertura programática identifica una P que corresponde a proyecto programado, que consta de 8 dígitos con términos de cero, terminando en cero. A diferencia de este tipo de códigos, pueden reportarse aperturas programáticas insertas con la letra A, que significa actividad, compuesta por código numérico de 8 dígitos, cuya terminación es de números naturales, siendo una forma de deducir las diferencias entre actividad y proyecto. Para el caso examinado, la apertura programática es proyecto sin código, 11.200. Y descripción, construcción de sistema de agua potable. O sea, es un programa y un proyecto. ¿Ya? Lo que estamos viendo en su codificación. Entonces, define el programa y el proyecto, ¿no? Caso 2. Elaboración del presupuesto de una unidad. En fecha 3 de septiembre, el responsable de presupuestos recibe un instructivo para elaborar el presupuesto de la unidad de contabilidad, dependiente de la Dirección Administrativa Financiera. Problema. Las necesidades son las siguientes. Materiales de escritorio 500, papelería 500, material de limpieza 500. Debe ser registrado en el presupuesto programado. Entonces le piden preparar el presupuesto, ¿no? Para esta unidad. Análisis. Identificación según la necesidad, la apertura programática correcta. El análisis lo realizaremos correspondiendo a las siguientes preguntas. 1. Si el presupuesto asignado para material de escritorio y otros descritos tendrán un retorno de un bien. Una pregunta. 2. Si el presupuesto asignado según nuestro análisis es considerado gasto o inversión. A ver, según el análisis que hemos hecho, ¿pueden responder a esto? ¿El presupuesto asignado tendrá un retorno de un bien? Podría decirse que sí, licenciado. ¿No? O ¿Mm? Podría decirse que sí, digamos, ¿no? Otra persona, a ver, leyendo un poquito, ¿no? Dice, el responsable del presupuesto recibe un instructivo para elaborar un presupuesto en la unidad de contabilidad, dependiente de la Dirección Administrativa Financiera. El presupuesto asignado en cuanto a papelería, material de limpieza, de escritorio, dice, este presupuesto tendrá un retorno de un bien. ¿Qué dicen? ¿Mm? Voy a esperar a ver que me respondan. ¿Cómo es? ¿Tendrá un retorno de un bien? no creo, licenciado, porque solo pase la unidad de contabilidad. Ya. Claro, no nos olvidemos que hay programas de inversión y programas de funcionamiento, ¿no? El sector público presta dos clases de productos, ¿no? Dos clases de resultados, digamos, ¿no? Hace el Estado la construcción de bienes y la prestación de servicios.
en este caso, contabilidad, ¿va a ser un bien? No, va a ser solamente una actividad, un servicio, ¿no es cierto? Entonces pertenece a un programa de funcionamiento de una actividad central o específica. ¿Cuál será la actividad del departamento de contabilidad? Específica, licenciado. Solamente específica, ¿no? Entonces veamos acá. Estas preguntas nos permiten identificar la apertura correcta. En el caso nuestro, sabemos que todo presupuesto utilizado en adquisición de material de escritorio, papel y limpieza será consumado. Gastos sin retorno. Entonces deducimos que es una actividad y al ser el gasto de funcionamiento, su codificación será programa 00, una actividad, gasto de funcionamiento de la unidad de contabilidad, ¿no es cierto? Entonces es una actividad netamente específica, no es central. Establecer partidas presupuestarias según corresponda. Entonces, em, tendríamos que trabajar con con los clasificadores presupuestarios que tienen. Quizá en un ejercicio lo podríamos ampliar, que alguien abra eso, ¿no? Pero veamos, con la ayuda de los clasificadores presupuestarios, determinamos las partidas presupuestarias, que son de 5 dígitos. O sea, las partidas presupuestarias de gastos son 5 dígitos. 10.000, 20.000, 30.000, etcétera, ¿no? Aquí está, servicios personales, servicios no personales, materiales, suministros, etcétera. Entonces, aquí la pregunta es, a ver, material de escritorio, papelería, material de limpieza, ¿a qué grupo presupuestario correspondería? ¿Mm? 30.000, licenciado. 30.000, ¿no? Dijiste, ¿no? 30.000. Sí, licenciado. Sí, 30.000, o sea, materiales y suministros, ¿no? Materiales y suministros. Entonces, veamos la respuesta. Nos dice partida 30.000, digo grupo, que corresponde el grupo 30.000, el subgrupo y la partida 39.500 para material de escritorio, la partida. La otra partida 32.100 para papelería. La partida 39.100 para material de limpieza. Todos están dentro del grupo 30.000, pero hay un grupo y un subgrupo. Y luego las partidas. Miren, 39.000, 32.000, 39.000 están determinando subgrupos y al final partidas. Entonces, ¿dónde se asigna el presupuesto? A las partidas, ¿no? Aquí, ¿ya? Material de escritorio, papelería y material de limpieza. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuánto le pondríamos en material de escritorio? Si vemos acá, material de escritorio sería 500. En papelería 500 y en limpieza 500. O sea, todo esto sería aquí, por ejemplo, si preparamos el presupuesto para esta unidad, aquí diríamos, su presupuesto de gastos va a ser 500, ¿no? Va a ser 500. Luego, en cuanto a papelería, también va a ser 500. Y en cuanto a material de limpieza, también va a ser 500. Entonces, respecto del grupo 30.000, esta unidad de contabilidad tiene 1.500 bolivianos en ese grupo. Y tal vez hay que repartir eso en subgrupos, ¿no? Y las partidas son las asignaciones del gasto mismo, ¿no? Determinar fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia. Una vez asignadas las partidas en el proceso de elaboración del presupuesto,
La siguiente etapa es determinar la fuente de financiamiento, 2 dígitos, como vimos ya, ¿no? Que de manera resumida conceptuaremos como el origen general de donde se desplazan los recursos presupuestarios. O sea, eso es para el organismo que va a financiar, ¿no? O la fuente de financiamiento. Con la ayuda de los clasificadores se puede asignar la fuente apropiada. En el caso, como ejemplo, la fuente 41. ¿Qué era la fuente 41? Creo que son transferencias Tesoro General de la Nación, ¿no? Eso nos los dice en el clasificador presupuestario por fuente de financiamiento. Dice transferencias Tesoro General de la Nación, pertenece a la 41. Entonces, esos gastos, ¿cómo van a ser financiados? Con las transferencias, ¿no? De fuentes del Tesoro General de la Nación, que es lo que nos está diciendo. Lo siguiente es determinar el organismo financiador, 3 dígitos, que es la forma de identificar los tipos específicos de financiamiento que tiene el Estado. ¿Dónde vamos a buscar? En el clasificador presupuestario, por organismos financiadores, que están clasificados por 3 códigos, 3 dígitos. Para el ejemplo, el organismo financiador es la 113. ¿Quién está financiando esta transferencia? La 113 le corresponde al nombre de Tesoro General de la Nación. ¿Por qué concepto? Por participación popular. Entonces, a todos los gobiernos les transfiere el Estado este grupo presupuestario de ingresos, ¿no? Por participación popular. Seguidamente, en la formulación del presupuesto se determina la entidad de transferencia, 4 dígitos. Entonces, fíjense, 2, aquí 3 y aquí 4 para diferenciar, ¿no? Clasificador entonces por entidades de transferencia, que se define como el hecho presupuestario que determina el medio por el cual se destina el recurso programado. Por ejemplo, la entidad de transferencia 0099, que es Tesoro General de la Nación. ¿Ya? Entonces, para codificar necesitamos obligadamente conocer los clasificadores presupuestarios. O sea, difícilmente aprenderse de memoria todo, pero sí tenerlos listos, ¿no? El presupuesto de gastos por objeto del gasto y el presupuesto o los clasificadores de ingresos por entidad de transferencia, organismo financiador y tercero, fuente de financiamiento, que nos permiten programar los gastos y cómo se van a cubrir esos gastos. Dice, importante, los datos descritos deben igualar en contabilidad integrada para efectos de consistencia. Sí, lógicamente con el presupuesto y la parte contable. Eso lo tendríamos registrado de la siguiente manera. Apertura programática 00, programa 00 y actividad 01, que es departamento administrativo, unidad de contabilidad, etc. Fuente de financiamiento 41, organismo financiador 103. Entidad de transferencia, 4 dígitos, 099. Descripción, gastos de funcionamiento. ¿Por cuánto? Por 1.500, que hemos visto que es el total. Seguimos codificando la 41 a 113 a la partida presupuestaria. Su partida es la 39.500, dentro del grupo 30.000, ¿no? Entidad de transferencia, la misma, lógicamente, la descripción de este código, material de escritorio. ¿Sí? Material de escritorio. Auxiliar, 500. Lo mismo, identifican solamente la partida presupuestaria, papelería, 500. Para material de limpieza, 500. El ingreso, 41. Fuente de financiamiento, 113. Partida de rubro presupuestario por rubro, este código 19212, que es clasificación presupuestaria por rubros, la entidad de transferencia, descripción por participación popular. El ingreso, a ver, dice auxiliar 1.500, la suma de los tres, en el debe 1.500. Entonces, el gasto de funcionamiento está programado en el haber y el ingreso en el debe.
¿Algún comentario, jóvenes? ¿Se puede entender? Sí, licenciado. Ya, esto es lo que hemos hecho cuando hemos aperturado el presupuesto. Los gastos en el haber. ¿Por qué? Porque cuando se vayan consumiendo los gastos, va a ir al debe. Gasto al debe, ¿no es cierto? Solamente es presupuesto. Primer momento de registro del presupuesto de gastos, que hemos llamado apropiación presupuestaria. Apropiación presupuestaria. Cuando se ejecute, va a ir al debe y la diferencia va a ser lo que falta todavía ejecutar. Y el ingreso está en el lado debe, presupuestado. Cuando se ejecuta, va a ir al lado haber. Se recibe el ingreso en el haber y la diferencia es lo que falta recibir. Después de la apertura programática, se establece fuentes de financiamiento, organismo financiero y entidad de transferencia que se registran tanto en el lado del debe como en el lado del haber, como estamos viendo acá, ¿no? Tanto para los gastos como para el presupuesto de ingresos, ¿no? Los gastos y en los ingresos, en el debe y en el haber, los auxiliares, el presupuesto. En el asiento contable registrado se muestra la contabilización del presupuesto inicial, o sea, primer momento de registro, donde las partidas del gasto se apropian al lado del haber y las partidas de recursos al lado debe. Quizá la pregunta es, ¿por qué se registra de esta manera? Simplemente porque tanto los ingresos como los gastos son estimaciones y cuando estos se ejecutan, los gastos serán debitados y los ingresos se abonarán. ¿Ya? Caso 3. Traspaso presupuestario entre partidas en la misma actividad. Al considerarse el presupuesto programado solo estimable, no se precisa exactamente los importes a ejecutarse. En consecuencia, existen algunos desfases que ameritan realizar modificaciones presupuestarias o sea, internas, ¿no? Lo que hemos visto también en el último ejemplo. Dice, al considerar el presupuesto programa solo estimable, o sea, lo que sabemos que el presupuesto es una estimación, pero es una estimación razonable, no exacta, ¿no? Es una estimación razonable de lo que se espera tener como ingresos y de lo que se espera realizar como gastos, ¿ya? Pero estos ambos están programados en función de el plan operativo de acción de la entidad, ¿cierto? Las actividades que va a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser razonables, no exacto, pero dentro de los términos que si se cumplen las actividades programadas, el presupuesto también tiene que cumplirse, porque están bajo objetivos, ¿no? Eh, si no se cumple el presupuesto, si no se ejecuta, entonces las actividades, los programas, los proyectos no se habrían realizado. Y ahí también hay responsabilidad, ¿no? Entonces, pero pueden presentarse cambios o sea, dentro de la entidad, dentro de los grupos presupuestarios. Por ejemplo, en fecha 3 de enero del 2020, se remite la resolución administrativa. Entonces, mira, un cambio requiere de una resolución administrativa, donde se instruye realizar la modificación presupuestaria de la apertura programática, gastos de funcionamiento ejecutivo municipal, disminuyendo la partida de papelería por 500, incrementando la partida de material de escritorio por el mismo importe, papelería y material de escritorio. Fuente de financiamiento 412, organismo de financiamiento 3, unidad de transferencia 099. Estamos dentro de lo mismo, solamente es una partida por otra. Al observar, en el análisis, al observar el problema propuesto, podemos evidenciar que la partida de gasto a utilizar será consumible sin retorno, que amerita la aplicación de la apertura programática como una
unidad con participación de partidas de gasto del grupo 30.000, materiales y suministros, que procedimentalmente los materiales ingresen y salen de la unidad de almacenes de la entidad o de la institución pública. Entonces, estamos haciendo un ajuste presupuestario. Uno está disminuyendo y otro está aumentando. En este caso, el programa es el mismo, el financiamiento es el mismo, el organismo financiero es el mismo, ahí no se ha cambiado más que en la partida. Esta partida, por ejemplo, gasto de funcionamiento, papelería, al debitarse, lo que está haciendo es disminuir, ¿no es cierto? Como si fuera una ejecución. Está disminuyendo porque la programación era en el lado haber. Al disminuirle, le estamos sacando de acá al debe para llevar a útiles de escritorio. Abonando, está aumentando el presupuesto. Hemos hecho una modificación en la partida por el presupuesto, en una partida, ¿no es cierto? Ha disminuido y está aumentado. Pero el programa sigue siendo el mismo, ¿no? Dirección ejecutiva, que hemos visto, que dice que es el programa, ¿no? Decisión administrativa donde se incluye la modificación presupuestaria de un gasto de funcionamiento ejecutivo municipal. Ya en el primer programa. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se comprende? Caso 4. Traspaso presupuestario entre partidas de un proyecto. Problema. En la ejecución del presupuesto programado de una obra, ya físicamente puede ocurrir la necesidad de adquirir un ítem que no se ha previsto o un cambio de modalidad de contratación de administración delegada a modalidad de contratación directa. En estos casos pueden ser necesarios realizar modificaciones presupuestarias internas, intra. Entonces, dice la modalidad de construcción de un bien, un camino, una escuela, etcétera. La forma de construcción puede ser bajo una modalidad de contratación de administración delegada, o sea, contrato con una empresa, o contratación directa, que haga la misma entidad, ¿no es cierto?, que tenga las posibilidades de construir, de hacer los arreglos, etcétera. Los dos tipos de modalidad de contratación de servicios para una obra: delegada, asignada a otra, o internamente. En fecha 13 de enero, la unidad solicitante recibe un informe de la sesión de presupuestos, la unidad solicitante, donde se indica que no se tiene la partida a la adquisición de politubos solicitados en el pedido 1526. Por lo tanto, la unidad hizo el siguiente trámite de modificación presupuestaria. A la misma, el responsable de presupuesto recibe la resolución de modificación presupuestaria, donde se instruye disminuir de la partida programática construcción microriego, mar, partida de construcciones y mejoras de dominio público del presupuesto de bolivianos 1.000 y crear la partida de productos de minerales no metálicos y plásticos por el mismo importe, fuente 41, organismo 113 y entidad de transferencia 0000. Entonces, es un cambio también, una partida, pero en una obra, en un proyecto. El ejemplo muestra, miren, trata de reprogramación de presupuesto de una obra con saldo de caja y bancos. Por eso la entidad de transferencia es cero. La codificación, o sea, no hay entidad de transferencia, es interno. La codificación será un proyecto de dominio público capitalizable porque existe la seguridad de una vez
culminada el proyecto, se determinará el costo del total del mismo. El costo del total del mismo, para luego ser tratado contablemente ajustando las desincorporaciones y cuentas de orden, lo que sabemos en cuanto a las construcciones de bienes de dominio público, ¿no? Ahí está el comprobante para este ajuste presupuestario. Apertura programática, la misma, 41. Aquí era organismo financiador, entidad de transferencia 00, 113, pero la partida, ¿no? La partida. Construcción micro, riego, mar. Construcciones en proceso de dominio público. 1.000 bolivianos. Y está modificándose la partida presupuestaria, aumentando, abonando 1.000 y cargando 1.000. En el haber, construcción micro, riego, mar, producción de minerales no metálicos, 1.000. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es disminuir una partida de construcción de microriego y aumentando la construcción de microriego mar, producción de minerales no metálicos. Ya, es un ajuste presupuestario, donde una va a disminuir y la otra está aumentando. ¿Pero para qué? Para un proyecto, ¿no? Para un proyecto. Proyecto 300, 300. Solamente cambia su partida. Caso 5. Todas estas cosas las tenemos que ver ahora dentro de un ejercicio práctico que lo vamos a hacer, que vamos a resolverlo, pero ya este es más amplio, como verán, necesita muchas otras cosas más, ¿no? Vamos al caso 5, por ejemplo. Traspaso presupuestario entre aperturas programáticas. Entre aperturas programáticas. Entonces, se puede mover todo el programa, el proyecto, ¿no? Veamos, dice el problema, en el transcurso de la ejecución del presupuesto programado, ocurre que, debido a las situaciones de incremento en el costo del material en el periodo de ejecución, nace la necesidad de incrementar el presupuesto. Por tanto, se procede a realizar la modificación presupuestaria con normativa emitida por parte legislativa de la entidad, con lo cual se procede al registro de modificaciones presupuestarias intra, ¿no? O sea, hay el Ejecutivo Municipal, pero hay también la parte legislativa, ¿no? Sí, dentro del gobierno municipal, no la del gobierno central, del gobierno municipal, la parte legislativa. La descripción, o sea, por lo tanto, se necesita esas normativas tomar en cuenta, ¿no? Es interna, pero es ya no una resolución del Ejecutivo, sino una resolución de la parte legislativa del gobierno municipal. Dice la descripción del caso. En fecha 3 de febrero del 2000, con ley municipal, ley emite el órgano legislativo municipal. Se instruye disminuir el proyecto construcción piscina central 1500 e incrementar al proyecto construcción piscícola Rosario partida 42. Fuente de financiamiento y entidad de transferencia 00. No hay la entidad de transferencia porque es intra, no se está aumentando. Es una modificación nada más. En principio, se determinan las aperturas programáticas de los proyectos en el programa 17.017, ¿no? Programa 17. Infraestructura urbano-rural. Por considerarse un proyecto social financiado con fuente de financiamiento y organismo financiador. Impuesto directo a los hidrocarburos, son los que están financiando. Se incrementa el proyecto Construcción Piscícola Rosario acreditando por un importe solicitado, porque no está en ejecución el presupuesto asignado.
Solo se está registrando presupuesto estimable y se debita al proyecto Construcción Piscina Central, porque se está disminuyendo este presupuesto, respetando por ambos lados la fuente de financiamiento, organismo financiero y entidad transferencia. No se modifica eso, sino se modifica simplemente la partida que disminuye en un proyecto y aumenta a otro proyecto. Los proyectos son Construcción Piscícola Rosario, ¿no? Construcción Piscina Central. Son dos proyectos. El caso sería este. Apertura programática con su proyecto 100 y el otro 200. Este está disminuyendo, Construcción Piscina Central, en esta partida presupuestaria, que es la misma. Y este está disminuyendo Construcción Piscícola Rosario, otras construcciones. Entonces, simplemente es un traspaso, una modificación interna de un proyecto a otro proyecto. Y lo que estaba programado se está cambiando. Acreditando una y abonando la otra. ¿Ya? Se procede y estamos en la misma etapa. El primer momento de registro del presupuesto. Dentro de eso se está haciendo el ajuste. Caso 6. Caso 6 entonces. Disminución o eliminación total de una apertura programática e incremento a otra apertura programática. ¿Cuál es el problema en esta situación? Igual, ¿no? Disminución de un programa y aumento a otro programa. La necesidades fortuitas y hechos apremiantes de una comunidad generan modificación de presupuesto que deberá ser autorizado a través de órgano legislativo, o sea, el Consejo Municipal. Descripción. En fecha 23 de marzo, en una reunión de emergencia se decidió que el total del presupuesto programado de la actividad, en la actividad apoyo al deporte, se transfiere a la actividad de asistencia en desastres naturales para la adquisición de colchonetas y encarar el desastre natural suscitado en la región. Ahí, por ejemplo, en fecha 23 de marzo, en una reunión de emergencia se decidió que el total del presupuesto en la actividad de apoyo del deporte se transfiere a la actividad de asistencia de desastre natural. Esta es una apertura programática que tiene un programa de inversión, pero no tiene proyectos, sino directamente ejecución presupuestaria, ¿no? Con la actividad que le corresponde. Podemos observar que el ejercicio consta de una transacción de modificación presupuestaria intra, por motivo de desastres naturales ocasionados en algunas regiones de la comunidad y por la urgencia
Entonces, apertura del programa 22 y el 31. ¿Mm? Fuente de financiamiento, el organismo financiador cero, no se modifica, los otros se mantienen también, y las partidas. Apoyo al deporte, ¿está aumentando o disminuyendo? ¿Mm? Programa 22, ¿está aumentando o disminuyendo? Estaría disminuyendo, licenciado. Disminuyendo, ¿no es cierto? O sea, se está debitando, porque el programa estaba abonado como gasto, ¿no? Y el instructivo también nos dice, ¿no? Instruye a disminuir el presupuesto para material deportivo. Le han dado menos importancia al material deportivo. Han dicho, de ahí sacamos y llevamos esta atención urgente a asistencia en desastres, ¿no es cierto? Que es otro programa, otro programa. En aperturas programáticas los cambios, ¿no? En el programa se está cambiando, ¿sí? Los 44.000. Y las partidas presupuestarias. Estaba como material deportivo en el grupo 30.000, pero era 39.000 su subgrupo, y partida 39.200, y está yendo al grupo 30.000 materiales y suministros, 34.000 es su grupo, y a la partida 34.600, ¿no? Entonces, disminuye una, aumenta otra. Estos son las modificaciones presupuestarias más comunes que se podrían presentar luego de que se aprobó el presupuesto, se lo registró, y los cambios que se están haciendo en eso. Bien, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Algún comentario que tengan? Bien, a ver, vamos a quedar acá entonces. El examen de la segunda parte lo daríamos la siguiente semana. Yo creo que vamos a tener que darlo el día jueves de la siguiente semana. Ya hemos hecho ya la ejecución presupuestaria, hemos visto algunas transferencias presupuestarias de gastos solamente por partidas dentro de un mismo programa, ¿no es cierto? No hemos hecho dentro de un proyecto, solamente dentro de un mismo programa hemos cambiado solamente partidas presupuestarias. Ya con esto que estamos viendo también nos va a servir. Entonces, estamos programando para el jueves siguiente nuestro segundo examen. Licenciado, una consulta. Sí, Licenciado, usted nos decía, ¿no? Que tal vez antes del examen podríamos resolver un caso más, nos decía, ¿no? Para manera de prepararnos mejor. ¿Eso va a ser posible o ya no? vamos, Julio, ¿no? A ver, ya, están avanzando con el taller, están avanzando con el taller. La compañera ayudante me dijo que iba a trabajar con ustedes también en ese taller que tenemos por grupos. Eso también prepárenlo, cuidado, por favor. Todo lo que estamos avanzando es para ese taller también. Desde el PI hasta ya su programación de presupuesto, ¿no? Sus programas, sus proyectos. A ver, como ejercicio, si hacemos un ejercicio no vamos a terminar pues, el miércoles, tendría que ser la siguiente semana. Y la subsiguiente tendría que ser el examen. Ya, entonces lo que vamos a hacer es preparar un nuevo caso, ¿ya? Preparar un nuevo caso con un programa, por lo menos un programa, o quizá dos programas. No, mejor un programa nomás de funcionamiento, un programa donde vamos a ver actividades y con traspasos presupuestarios, modificaciones presupuestarias. Y quizá eso nos ayude para el segundo examen.
Bien, lo vamos a hacer así, entonces terminaremos esto el día jueves. Son 6 casos, 7 casos más que nos falta de ajustes presupuestarios. Ya, y luego veremos algunos ajustes contables, asientos de cierre. Bien, vamos a programarles entonces un caso. Ya, el examen tendría entonces para la subsiguiente semana, una vez que terminamos el próximo. Bien, que si no hay comentarios, vamos a quedar acá, jóvenes. Entonces, Disculpe, el día, licenciado. sí, El día de hoy nos tenía que dar especificaciones sobre el taller, licenciado. a ver qué información necesita. Sinceramente, queríamos saber o nos podría dar un ejemplo de cómo podríamos iniciar el taller, licenciado. Está, Por favor, licenciado. está bien, veremos a ver qué es. Pero les he explicado eso. Vamos a ver aquí. ¿Dónde teníamos el taller? A ver. A ver, ¿dónde teníamos el taller? Pues, bueno, a ver, no. Disculpe, licenciado, ¿le puedo enviar a WhatsApp, licenciado, en el grupo de WhatsApp? Ya, espera un ratito, ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué preguntas tenemos ahí? ¿Qué cosas hay? A ver, me acuerdo que hemos hablado de todo lo que deberían haber preparado. ¿Dónde?
Este es. Este es, ¿no? A ver, Sí, licenciado. ¿qué es lo que queríamos? Ya hemos formado los grupos. Están los grupos. La aplicación práctica consiste en el desarrollo de actividades de una entidad pública supuesta, en la que se apliquen todos los temas desarrollados en clase. El desarrollo del caso será en relación al avance de clases teóricas y prácticas en el transcurso de las clases. Grupo de 5 personas. Entonces, ustedes eligen una entidad, crean una entidad, sea una entidad pública descentralizada, sea un gobierno municipal, ¿no es cierto? La que vean. ¿Qué tenemos como ejemplo? El caso que les he pasado de la Defensoría del Pueblo. ¿Recuerdan? ¿Sí? No, licenciado. Les he pasado el caso. A ver, jóvenes, ¿tienen? No, no nos pasó, licenciado. Creo que no, Creo que licenciado. era un plan estratégico, ¿verdad? Claro, el plan estratégico lo tienen, les he pasado. Sí, Lo licenciado, hemos nos pasó. analizado. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, licenciado, lo tenemos. Lo tienen. A ver si no lo voy a volver a compartir. En ese plan estratégico institucional nos está mostrando, primero, si es un plan estratégico, nos está mostrando, primero, sus objetivos, su misión, su visión, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene un plan estratégico, ¿no? La visión, la misión, los objetivos, su estructura orgánica. Entonces, hemos avanzado la organización administrativa en el sector público, como el POA, perdón, el SOA, Sistema de Organización Administrativa. Esa entidad que elijan debe tener una organización administrativa, una estructura orgánica, como tiene el caso que les he mandado de la Defensoría. Tiene que tener su organización administrativa. Lógicamente, dependiendo de la clase de entidad que ustedes hayan elegido, puede ser de funcionamiento, puede ser de apoyo, solamente digamos que brinde apoyo o que sea prestadora de bienes. En el caso de la Defensoría del Pueblo, no tiene, por ejemplo, ellos eh, como entidad que proporcionen bienes, sino producen servicios. La Defensoría se encarga de defender a la población, ¿no es cierto? Y ellos presentan una organización administrativa, cómo están organizados, una estructura orgánica. Luego tenemos el Plan Estratégico Institucional. El PI nos muestra justamente, primero, las actividades a las que está encargada esa entidad, ¿sí? Luego nos muestra su estructura programática. Por lo tanto, yo les decía, en ese plan estratégico institucional deben plantear ustedes en el que hayan elegido mínimamente 2 programas y 2 proyectos. Pueden tener un programa de funcionamiento para la parte ejecutiva de la entidad, ¿sí? Que tenga solamente actividades y otro programa que tenga mínimamente 2 proyectos. A esa estructura programática hay que asignarle presupuesto. Cada programa debe tener su presupuesto, tanto el de funcionamiento y sus actividades como el de inversión y sus proyectos. ¿Sí? Entonces, ahí estamos mencionando programa de administración central y programa de inversión, mínimo 2 proyectos. Eso viene acompañado del presupuesto institucional. ¿Cuánto se requiere de ingresos? ¿Bajo qué fuentes? ¿Bajo qué clasificaciones los ingresos?
y el presupuesto de gastos, cuánto se requiere para ejecutar los programas de funcionamiento y los programas de inversión a través de los proyectos. El programa operativo anual, ahí con eso se tendrá un presupuesto institucional y tendremos el resumen del presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento, organismo financiador y entidad de transferencia y el presupuesto de gastos por objeto del gasto. Esa es la primera parte que deberían ustedes tener. Ejemplo de todo esto está en esa entidad que les he mandado. Ya es la entidad de Defensoría del Pueblo. Si ustedes entran a Google, hay otras entidades que presentan su plan estratégico, totalmente definido, ¿ya? Una vez que tengamos todas estas cosas, vamos a comenzar al de la ejecución, contabilizar su presupuesto, comenzar a ejecutar su presupuesto y sacar estados financieros en cumplimiento de los programas y de los proyectos. Entonces, toda esta primera parte ya deben estar ustedes avanzados. Ahorita vamos a revisar el plan estratégico de Defensoría, ¿ya? Esa parte contable va a estar con estados financieros, con presupuesto ejecutado, etcétera. Eso es el trabajo que tienen que hacer ustedes. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una Ven. consulta. Eh, en el, en el punto C y en el, bueno, donde se desglosa el plan operativo anual, ¿el presupuesto institucional es el mismo en ambos casos? Porque en el C dice presupuesto institucional y debajo del POA también dice presupuesto institucional. Esa es mi pregunta. Es la misma, solamente que lo que hay que hacer es una demostración del presupuesto, los cálculos que se han hecho, ¿no? Recuerdan que hemos avanzado un tema sobre cómo calcular el presupuesto en cuanto a sueldos. Los sueldos, los aportes laborales, los aportes patronales, en servicios no personales, cuánto se va a gastar en pasajes, en viáticos, en imprenta, etcétera, publicidad, etcétera, cuánto en materiales, cuánto en activos financieros. Tienen que programar su presupuesto en función de los programas de funcionamiento y el de inversiones a través de los proyectos. Todo eso programado se va a traducir en el presupuesto institucional, ¿sí? Entonces, ese presupuesto institucional va a estar por programas. Programa de funcionamiento, ¿cuánto es su presupuesto? Programa de inversión, ¿cuánto es su presupuesto? Y luego entraremos recién a la ejecución. Ahí está bien, licenciado. O sea que Veamos, sería programática. sí. Veamos, a ver, el caso de la Defensoría del Pueblo, para que lo volvamos a revisar. Creo que lo tengo por acá. Pero les he pasado, pues no lo han tomado en cuenta, ¿ves? Les he mencionado ya, que en base a esto comiencen. Y está todo relacionado con presupuesto por programas. Está relacionado todo con los temas que hemos avanzado de los sistemas de administración y control gubernamental. Mm, Tengo que prepararles nuevamente esa parte, plan estratégico institucional. No sé de cuál es este. A ver, veamos si lo tengo con ese nombre. Un ratito, veamos. Modelo de gestión pública. No sé si era este, vamos a ver. Que ustedes están haciendo, no están prestando atención. Aquí está. Defensoría del Pueblo. Vamos a ver.
¿Ha llegado? ¿Ha llegado o no, jóvenes? ¿Se ve, no? No, no, Licenciado. ¿Ah? ¿No? no, licenciado. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el jueves lo vamos a tener que revisar todo lo que es el taller. Este era el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la entidad. Tiene un resumen ejecutivo. Vamos a ver. Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Ahí está su índice, la resolución administrativa de aprobación de su plan estratégico y hace una descripción, un manifiesto de la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional. O sea, ahí está definido los grandes objetivos que tiene la entidad. Ahí está, su plan estratégico. Si es plan estratégico, tiene un 5 años de duración, ¿sí? Marco metodológico. Marco constitucional y normativo, apoyado por la Constitución, su creación, sus objetivos. Marco de desarrollo nacional, marco estratégico institucional de la Defensoría, sus principios, los valores que tiene la entidad, las políticas que tiene la entidad. Como es defensoría, sus políticas son aporte a la Constitución del Estado, autonomía funcional, servicio al pueblo, atención a sectores de la población más vulnerable, etcétera, ¿no? Y esto va a cambiar lógicamente en cada uno de ustedes. Matriz estratégicas programáticas, programa 1, ahí está. Este es el plan estratégico, las redes y la programación del presupuesto. Programa 1, los derechos humanos en el proceso de construcción del Estado plurinacional. Su programa 1 es este. Este es un programa netamente de operación. Ahí está. Objetivo estratégico, contribuir desde los derechos humanos a la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Tiene el efecto, los indicadores de logro, el marco normativo y las líneas de acción, cómo lo va a realizar. Tiene este programa 1 tiene proyecto 1, descolonización, género y despatriarcalización. Este es su proyecto 1. He descrito su proyecto. Proyecto 2 tiene 2 proyectos entonces y quizá tenga 3 proyectos para ese programa. Proyecto 4 para ese programa. Proyecto 4. Proyecto 5. 5 proyectos tiene para desarrollar ese programa. Para el programa 2, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos en el Estado plurinacional. Programa 2. Está describiendo qué alcances tiene este programa. No se olviden que el programa tiene características, ¿no es cierto? Insumo, producto y quién los realiza. Ahí está, los objetivos estratégicos y tiene un proyecto. Ese programa tiene un proyecto, tiene otro proyecto, 3, 4. 4 proyectos al segundo, 5 también. Y tiene el otro programa, Vigencia de los Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos de las Naciones, programa 3, que tiene sus correspondientes proyectos. Proyecto 1, y está mencionando el proyecto 2. Los proyectos son categorías programáticas
de segundo nivel, no son terminales. El terminal es el programa. La suma de los proyectos harán el cumplimiento del programa, ¿no? Ahí tiene, para cumplir ese programa, 2, 3 proyectos y el programa 4, Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde tiene proyecto 1, proyecto 2, etc. Esta es la forma que tienen que trabajar. Y luego, ahí está el presupuesto. Para cada programa, para cada proyecto debe tener su presupuesto. Ahí está presupuesto. El grupo presupuestario, servicios personales, etcétera, proyecto, y hay que desglosarlo por proyectos, gestiones y proyectos. Ahí están los proyectos o los programas y tienen sus anexos también, ¿no? Entonces, de esta manera es la que quiero que trabajen. Para que no sea tan grande, estamos hablando de un programa de dirección y administración, funcionamiento, otro programita de inversión que tenga mínimamente 2 proyectos. ¿Ya? Entonces, esto lo deben tener. Lo hemos mandado. Si no lo tienen, me avisan, voy a volver a mandarles. Sí, por favor, licenciado. Ya. Entonces, fíjense, aquí no hay ejecución, es solamente el plan operativo anual, porque cada uno de estos se va a realizar en 5 años. Este plan estratégico de 5 años se lo va a ejecutar cada año en planes operativos. Por ejemplo, en el año 2012, ahí está su presupuesto, ¿no? ¿Qué partes de ese programa se van a ejecutar? ¿No? ¿Qué otra parte en el 2013, 2014 está su presupuesto quinquenal? Ya, y yo lo que les estoy pidiendo simplemente es para un año. Ese plan estratégico que lo pueden diseñar para 5, lo vamos a contemplar solamente para un año, en su parte contable, en su parte presupuestaria, en su cumplimiento de programas. ¿Sí? Para eso les estoy enseñando la codificación de los programas, de los proyectos. Para eso hemos hecho el presupuesto, ¿no? Y tenemos un tema más, que si no recuerdan ese tema, a ver, aquí lo tengo, ese tema lo vamos a tener también que ver entonces, porque en este tema que le he llamado elaboración del plan operativo anual y presupuesto por programas, les he enviado también este, ¿ya? Donde nos dice el análisis de la situación, definición de los objetivos de la gestión, definición de los indicadores, etcétera, que lo vamos a tener que volver a revisar porque no lo han agarrado, pues, ¿no? Los tipos de productos, la clasificación de productos, etcétera, lo vamos a tener que revisar entonces. Bien, pero en la primera parte del taller ya pueden ir avanzando, identificando entre los 5 qué entidad vamos a hacer. Una entidad de salud, una entidad de gobierno municipal pequeño para una provincia que haga un camino y que tenga la parte de administración, que presupueste eso. eh, Muy simple. Tampoco vamos a hacer cosas grandes, ¿no? Pero apóyense en ese ejemplo que tenemos y busquen otros. Y este tema más que yo lo considero sumamente importante, que lo voy a tener que volver a revisar con ustedes, lo tienen también. Hemos revisado, ¿verdad? Pero no les ha importado mucho, pues, que se sienten están agarrando. Bueno, vamos a volver a revisar eso. Quedaremos en lo siguiente. El día jueves terminamos el caso 7, 8, 9, 10 hasta el 15, creo que eso, o 18, ¿ya? La parte que estamos en el presupuesto, transferencia. Voy a estar diseñándoles un caso nuevo, práctico. Pero mientras tanto, terminamos ese tema, entramos a este otro para seguir revisando, cosa que les sirva para el taller. Y Está bien. hasta tendré diseñado el nuevo trabajo, porque me gusta hacer trabajos nuevos, no repetir los que ya tengo. Entonces, vamos a diseñarlo y lo vamos a ir ejecutando nuevamente con ustedes. ¿Ya? Y luego que terminemos la práctica, daremos un segundo examen y el final va a ser el taller
examen que va a tener ya más amplio, ¿no? Muchas otras cosas. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces. El día jueves seguiremos en esto, por favor. Revisen y díganme, he encontrado esto, ¿qué le parece? A ver, lo compartiré. Pero eso es la forma de trabajar, ¿ya? ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Ya, todo lo que puedan hablar, conseguir, etcétera, avísenme, lo compartiremos y hagamos un bajito que nos sirva para ambos, ¿no? Ya. Los veo el jueves, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.